Dígame una cosa, ¿Sí? y sea completamente honesto conmigo. Soy Usted honesto está en todo el esto. tiempo con todos. Usted es abogado. Creo que sabe de sobra que eso no es verdad. ¿Usted por qué está en esto? Defender, servir y ganar. El reconocimiento hacia mí, y por qué no, dinero, como todo el mundo en esta ciudad. Dígame. No me vuelva a apuntar con un puto arma jamás en su vida. ¿Por qué? ¿No le gusta que le vean con un genio como yo o qué? Sí me gusta, pero prefiero que lo dejemos estrictamente a lo profesional. Me ha dicho que simplemente que es un abogado ejemplar, que es una persona honesta, etcétera, que había quedado ahora contigo y simplemente quiero ver si te Falta poquito para que se cuenta rompa. algo. Porque hemos acabado en buenos términos. En buenos términos de decir, de cara al futuro te mando un mensaje, tú me mandas un mensaje, ese tipo de buenos términos. Y quiero ver si va del palo o simplemente me la va a jugar. De todas formas, si te intenta hacer cualquier cosa, no te preocupes, que voy yo con un puto bate. Aunque creo que tú sabes perfectamente cómo partirle el brazo. Necesito que me digas qué pollas estás haciendo. ¿Qué pollas estás haciendo, Canario? ¿Por? Cuando sales de servicio, ¿qué haces? Acabo de venir de la feria, de pasarlo bien. Vale, no te estoy haciendo ese tipo de preguntas. Escúchame una cosa, ¿confías en mí? Necesito que me digas con quién pollas te llevas bien, fuera de servicio, fuera de lo que es el cuerpo. Con todo, te lo tengo que decir. Con todos los que creas que se mueven en algo turbio. Bueno, vale, pues no sé, empezamos. A ver, fuera de la policía, que se dediquen a hacer cosas chungas. A ver, define cosas chungas, en plan robar padus o cosas más chungas. No, más. Es que eso sí que no sé exactamente, porque no los he visto. Bueno, ¿Te fías de mí? Me fío a muerte. Mañana tienes que ir cojo al puto curro. Y si alguien te pregunta de todos los que te llevas bien, ayer un pavo de negro, enmascarado, con una bandana roja, ¿vale? Importante, te pegó de palos. Apúntatelos en un bloc de notas, me suda la polla y te lo memorizas esta noche. Pero necesito que hagas eso. Es muy importante. Delante de nadie dejes de cojear. Ni delante mía, ni delante de nadie. Ni aunque sea tu puta madre. Escúchame, no sé qué polla estás metido, ¿vale? No te puedo dar explicaciones porque te pongo más en peligro, ¿vale? Pero ha habido en algo que has tocado los cojones a quien no debías y me han dado un puto toque. El toque que me lo han dado, confía en mi puto criterio, en mi manera de ver la placa, por favor. Ya, es que ahora me pillas un poco, no sé. De sopetón. Más de sopetón me ha pillado a mí. ¿De dónde estás sacando la información, Sara? Te lo voy a preguntar por tercera vez en el día. Porque de mi boca no ha salido nada de tuyo. Cano. De mi boca... ¿Le has pedido ayuda a Cano con todo esto? Sí. Le pedí ayuda en su momento. Se enfadó conmigo, dejó de hablarme y no supe nada más de él. Decidió escribirme. Tuvimos una conversación un poco tensa y nos mandamos a tomar por culo, pero bueno. Él decía que me iba a seguir ayudando igualmente, quisiese o no quisiese, así que no sé lo que ha podido hacer. Sí que es verdad que hay una persona más con la que compartí cierta información, pero esa... dudo que tenga los contactos suficientes como para que le llegue a la puta mafia que estoy buscando a mi padre. ¿Quién? ¿Sabes quién es el chico que va en silla de ruedas? Ya, pues ese tío sí que tiene contacto. ¿Cómo lo sabes? Porque un día, a mí, me dio por curiosear, porque nos mandaron dejar de seguir un blindado. Y vaya, ¿por dónde? Me puse a curiosear toda la rotonda en la que dejamos al blindado y me encontré. Esto no se trata de romper vínculos, ni se trata de pollas plin así. Se trata de que si tienes información y confías en mí, necesito conocer esa información. Porque ahora mismo, a la que más jodida tienen es a ti. Y escucha, es muy divertido decir, vamos a matar a tus seres queridos, pero los seres queridos no son los que les ponen aprietos, eres tú. Y el día de mañana, ¿vale? Si ven que con uno no es suficiente, van a por ti, y a ti te tiran al río. Lo sé desde el día del club de boxeo, cuando fui con Cano. Estaban todo el rato juntos, les he visto un par de veces juntos más. Y el tío este está... La chica del pelo blanco rosa se llama Katia, creo. Katrina o Katia. Vámonos cagando hostias. ¿Qué mierda está pasando? No lo sé, por eso nos vamos. ¿Qué pasa, Greco? Me ha llamado y me dice, te veo, el número oculto. Nos vamos, me suda la polla. ¿Cómo nos han visto? No sé cómo pollas, pero nos vamos de ahí, por si acaso. ¿Cómo cojones nos han visto? Vale, escucha. Regla número 1, ¿vale? De cuando estás escapando, no se va corriendo a los sitios, se va andando. Me puede haber llamado para ponerme a prueba. Muertos. No. La palabra que buscas es No, muertos. muertos no estamos. Sí, estamos muertos. Escúchame, estamos hemos muertos, sobrevivido a pero cosas salir. peores. ¿Sabes quién es el catalán? Pues resulta que me ha hecho una foto Lo escondidas sé, con y se le Quique, da estupendo. el cual la foto puede ser muy manipulable. Yo no he hecho nada, pero puede ser manipulable. Y me ha empezado a faltar diciendo que rollo que me tiene ya en su galería guarra y pervertida que tiene. Métele de hostias, pártele las putas piernas y luego le procesas. Es que no estoy de servicio, es que me lo ha hecho fuera de servicio. Pues Pero te oye. metes de servicio y vas a por él. Y es que quiero borrarle las fotos del teléfono. Sí, le vas a coger el teléfono y se lo vas a tirar a la mierda. Y la SIM igual. Dígame. ¿O me escuchas? Sí, lo escucho. ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo tomando una cerveza. ¿Quién estás? Ahora mismo con Sara. ¿Por qué? Vale, vete a un sitio donde no te escuche, por favor. Bueno, vamos a ver. Sí. Corona. Vale, escúchame atentamente. Miranda ha estado preguntándole a Salinas cuando fue a su casa por mí. Pero ¿cómo ¿Sabes le va a algo del gustar- tema? cómo le va- ¿Sí o no? ¿Cómo le va a gustar más la de Esperado? Que va. Para mí la Corona. ¿Sabes algo de estos? Responde con sí o no. Nada, que va. Vale, luego hablamos. Venga. Me acaba de escribir este tío. ¿Tenemos Tiene algo, todos. ¿Tenemos algo en Mirror Park? ¿Tienes ¿En tú algo en Mirror Mirror Park? El ruso este. ¿Este es tu Mirror Park? No, Mirror Park es ahí arriba. Que hay zona conflictiva en esta calle de la izquierda y en la colindante. Ah, no, es aquí, que me he equivocado. Ahí te lo he marcado. No vamos a ir. Me acaba de decir el ruso Mirror Park. No voy a ir para allá. Guarda el camión de basura por si luego tenemos que huir en él. Robaremos otro coche. Sí, como que con este coche vamos a huir bien. Para luego poder venir a buscar. Espera. ¿Qué? Ya sé por qué me lo está diciendo. Canario. Canario vive ahí. No vamos. Aborta. Va por ti. No va por mí. Así que piensa. ¿Pero por qué? Pues no lo sé, piénsalo. Claro que no nos vieron la cara. Por eso lo digo. Si tienen una conexión en comisaría ahora mismo, si es García y es Fedor el que tiene el contacto con García, ¿vale? Si tienen ese contacto tan cercano, García ya me hubiese vendido. Y no, porque me tuvo que coger él. No me cogió cuando estaba yendo... No. Me cogió porque casi me abaten. Me vino un tío por la espalda y me puso una pistola en la nuca. Por eso me cogieron. No me cogieron porque García me vendiese. García es un paranoico de todas formas. A nada que le haya contestado raro, ya habrá sacado. Además hoy ha sido un día movidito. De momento, lo que me parece bien, Greco, es que no has dicho nada de tus amiguitos. ¿Quién coño era el rubio ese? El rubio ese es un gilipollas. Desde luego que sí. Me disparó. A mí no, pero uno de mis hombres está muerto. La que me importa era la que iba con él. Y te pregunto una cosa, Greco. ¿Qué cojones hacía el pito flauta ese con la chica esa? No tengo ni puta idea. No sé si siquiera si ella le ha avisado. No sé si simplemente vio el blindado y pasó a ayudar. O qué cojones. Greco, se te están metiendo en las sábanas, ¿eh? Es cierto que denoto cierta atracción y te preocupas mucho por ella, ¿verdad? Has visto, si es que de bueno eres tonto. Sigues afirmándome cosas que te voy sacando que no sé, Greco. Tienes que tener cuidado, Greco. Yo, la verdad, utilizo mucho la psicología. Se me da muy bien. Y a veces la gente, cuando tú afirmas algo, la gente te lo afirma otra vez, ¿eh? Y ya del todo. Por lo tanto, bueno, como veo que eres sincero conmigo, tendré cuidado con ella. Intentaré, pues, no hacerle daño, ¿eh? Quiero ofrecerle algo. Yo me gano su confianza. Trabajo. Pero a ella no se le toca un pelo nunca. Greco, ¿de qué parte estás? De mi tono de gris. Ay, todavía estás con los toros, Greco. La vida no distingue de tonos. La vida distingue de decisiones, Greco. No te estanques en un tono, no te estanques en nada. Piensa lo mejor para ti y los que te rodean. Pero ten cuidado con quién te rodeas también. ¿Por qué? A mí Miranda no me huele muy bien, amigo mío. Es la típica chica lista, ¿verdad? Muy lista. Y creo que me va a traer problemas. Esa es la historia. He oído cosas. La ciudad habla, la gente habla. Me entero de cosas, Greco. Y yo tengo una misión aquí, Greco. Mis días están contados. Yo vengo aquí, hago mi trabajo y me voy. No te creas tú que voy a estar aquí de por vida dándote por culo, Greco. No, yo tengo ya una fecha de caducidad. Y tengo un objetivo. El objetivo lo vas a ver pronto. Pronto toda la ciudad se va a enterar de por qué Fedor Chernyshев está aquí.